33 fallecidos y un solo superviviente en un viaje que partió desde la costa del Sahara y que la tormenta tropical Hermín dejó a la deriva durante 9 días. Tan solo sobrevivió uno, un joven de 27 años, natural de Costa de Marfil, que fue rescatado con una hipotermia severa a 278 kilómetros de Gran Canaria. Junto a él, los servicios de emergencias encontraron 4 cuerpos sin vida. Hola, buenas noches. Nuevo drama migratorio que coincide con estos otros datos. Los delitos de odio se dispararon un 66% el año pasado en Canarias y sobre todo los relacionados con episodios racistas. Así lo refleja el informe hecho público hoy por el Ministerio del Interior. También han aumentado de manera apreciable la discriminación por razones de orientación sexual o género. De los 1.724 delitos de odio conocidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad, en 2021, 639 de ellos tuvieron un móvil racista o xenófobo. El mercado de vehículos crece un 14% respecto a septiembre del año pasado, pero sigue estando un 30% por debajo de los niveles prepandemia de 2019. Los principales problemas del sector son la falta de componentes y la escasa disponibilidad. El sector espera cerrar el año con un crecimiento de un 30% con respecto a 2021. Somos pequeñas empresas, cada negocio es igual que cada casa, ¿no? Cada negocio es un mundo y cada casa es un mundo. Que haya todavía hostelería, que se pueda seguir luchando por nuestra profesión y poder seguir dando lo mejor de nosotros. Es Roberto y conoce esta profesión desde que nació, gracias a su padre. Este bar cafetería de Valverde lleva funcionando más de 50 años. En esta semana, donde se está conmemorando el Día Mundial de la Hostelería, hemos querido conocer de cerca qué es lo que se cuece detrás de la barra de un bar. Cuando nos estábamos acostumbrando a un clima más otoñal gracias a las lluvias de la semana pasada, vuelve de nuevo la calima a las islas. Este episodio de polvo suspensión se prolongará en principio hasta el miércoles. Manu Cruz. Así lo tiene previsto la Agencia Estatal de Meteorología, un episodio de calima que ha afectado sobre todo a la parte occidental de Canarias, en concreto al Hierro, Tenerife y La Gomera, donde también se ha visto afectada la conectividad aérea debido a la baja visibilidad. De esta manera se obtiene ese sabor a salado tan característico de los chochos. Los agricultores bajaban la cosecha hasta los charcos y allí los remojaban. Una tradición que se ha perdido y que hoy han querido recuperar en San Juan de la Rambla. ¿Qué le quita el amargo? Lo salado. Que mejor que agüita y sal del mar, que tenemos toda la que queremos. Te traslada un poquito la época en la que esto se hacía por necesidad. Y creo que son iniciativas que debemos de seguir, ya que ni en la escuela ni en la primaria no se da nada de esto. Hoy es fiesta en La Gomera. Se celebra el Día de la Patrona Nuestra Señora de Guadalupe, una festividad que se conmemora normalmente en Punta Llana, pero que debido a los desprendimientos de la semana pasada en el acceso a la ermita, se han celebrado en San Sebastián de La Gomera. Los delitos de odio por racismo se dispararon, ahí lo ven, un 66% el año pasado en Canarias. Le siguen los delitos de orientación sexual de la víctima y la discriminación de género. Unos datos, en cualquier caso, que reflejan solo una pequeña parte de la realidad, dado que, según el propio ministro, solo se denuncian 2 de cada 8 delitos de este tipo. Pocos territorios hay en España con una demografía más mestiza que Canarias. En un archipiélago situado geográficamente en África, los delitos de odio que más han aumentado se atribuyen al racismo, un 66% nada menos, una subida que triplica el 24% de aumento estatal. De los 1.724 delitos de odio conocidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad, en 2021, 639 de ellos tuvieron un móvil racista o xenófobo. El delito de odio que más ha aumentado en el conjunto de España es el perpetrado contra una víctima por su orientación sexual. Este ámbito delictivo crece casi un 70% respecto a los computados en el año 2019. El año 2020 no computa en la estadística a causa de la pandemia. Aún así, el propio ministro del Interior admite la distancia entre los hechos denunciados y la realidad de los delitos de odio. En torno al 80% de ellos no se denuncia. No son conocidos por las fuerzas de seguridad. Según el informe del Ministerio, en Canarias se registraron un total de 66 delitos de odio durante el año 2021.
En Canarias, la incidencia de violencia sexual contra los menores es de 3 casos por 10.000 habitantes, equiparable a la media española, donde se registra de las mejores cifras de Europa. De este fenómeno y de la atención que reciben los menores por parte de las instituciones se habla estos días en Las Palmas de Gran Canaria. El archipiélago es pionero por haber creado hace ya casi un año juzgados especializados en este campo. Hay como una creencia de que en Canarias la cifra de, por ejemplo, en materia de delitos contra la libertad e indemnidad sexual es superior. No es cierto, estamos en la media nacional. Tenemos determinadas situaciones dentro de la tipología del maltrato intrafamiliar que destaca un poco más, pero tenemos un sistema de protección que cada vez es más robusto. Y nueva tragedia en la ruta canaria atlántica. Tan solo un superviviente, un joven de Costa de Marfil, de los 34 ocupantes de una embarcación que llevaba a la deriva 9 días. En la embarcación, Salvamento Marítimo halló 4 cadáveres. De madrugada, en silencio y a oscuras, casi como murieron lejos de nuestra vista. Así llegaron los cuerpos de los 4 inmigrantes fallecidos y localizados a 278 kilómetros al sur de Gran Canaria. 4 cuerpos de 30 que fallecieron en esta lancha neumática, según narró el único superviviente de este terrible naufragio. Pues nos ha comentado de la travesía, de unos 9 días de travesía. Dura travesía, recordemos que en este tiempo pues, nos encontramos con una tormenta aquí en las islas. Porque mientras mirábamos los efectos de Hermine en tierra, en alta mar, lejos de toda ayuda, morían al menos estas 29 personas. El control de fronteras ejercido por Marruecos hace que los puntos de salida se desvíen y se alarga así la ruta, aumentando su peligrosidad. Vemos cómo las personas están saliendo o desde el norte o desde el sur de Marruecos, una zona que quizás está pues posiblemente menos controlada que lo que es la zona del Sáhara Occidental, o por debajo del Sáhara Occidental. Cambios en una ruta cuyas salidas se sitúan ahora más al sur, alargando los días de travesía, alargando el peligro. Pero no cambia que el camino a Canarias por mar sigue siendo un enorme cementerio. Buscando nuestras islas en estas embarcaciones han muerto al menos 800 personas en lo que va de año, según datos de distintas organizaciones. Muchos desaparecidos en el mar, otros llegando así, envueltos en mortajas y sin vida. Todos convirtiendo a Canarias en la ruta marítima más peligrosa del mundo. Canarias ha recibido un 4,7% menos de personas migrantes por mar que el mismo periodo del año pasado. En los 9 primeros meses han llegado a las islas más de 12.500 migrantes desde el continente africano, 612 personas menos que en 2021. Este sería el primer septiembre desde que se reactivó la ruta canaria en 2019, que hay una ralentización en las llegadas de pateras y cayucos, según el Ministerio del Interior. Tras una nueva reunión esta tarde entre Gobierno y sindicatos, finalmente el Ejecutivo subirá el sueldo a los funcionarios hasta un 9,5% en 3 años. Y lo hace con el apoyo de Comisiones Obreras y UGT, pero con el rechazo de CESIF. A Adai Sánchez. Tal y como se esperaba, el Sindicato de Empleados Públicos, el CESIF, ha rechazado la propuesta presentada hoy por el Gobierno para aumentar el salario de los funcionarios un 9,5% entre 2022 y 2024. En el lado opuesto se encuentran UGT y Comisiones Obreras, quienes han aceptado las condiciones planteadas por Hacienda. Por otra parte, llevan los funcionarios desde principios de años, desde enero, superando ese 2% adicional en sus salarios, a lo que habría que aumentarles ahora un 1,5% adicional. Y el resto lo recibirán antes de que finalice el año, sin contar la paga extra de Navidad. El presidente del CESIF, Miguel Borra, ha manifestado su disconformidad con este documento, ya que considera, dice, que no integra cuestiones tan relevantes como las laborales y recuperar esa jornada laboral de 35 horas semanales. El salario es una subida que viene a amortiguar la caída o la pérdida del poder adquisitivo de los empleados y empleadas públicas. CESIF manifestamos nuestro absoluto rechazo a la oferta salarial que hoy nos ha trasladado el Gobierno. Nuevamente los empleados públicos vamos a volver a perder capacidad adquisitiva, vamos a volver a perder dinero. El Gobierno de España prevé un buen cierre de año para la economía del país. Según sus cálculos, el Producto Interior Bruto crecerá más de un 4% hasta finales de este año, aunque no se tiene la misma esperanza para el próximo, en el que esperan una bajada de más de 2 puntos.
Este año todos los indicadores apuntan a un crecimiento incluso más fuerte de lo que preveíamos, en el entorno del 4,4%, en línea con las previsiones de otros organismos internacionales. En este mismo sentido, la preparación de los presupuestos generales del Estado para el año próximo se están basando en un escenario macroeconómico también prudente que prevé un crecimiento para 2023 del 2,1% de la economía española. Y en el Reino Unido, el Gobierno ha tenido que dar marcha atrás y renunciar a bajar el tramo más alto del impuesto sobre la renta del 45 al 40%, tal y como había anunciado el pasado 23 de septiembre dentro del plan fiscal. La decisión se toma después de una rebelión en las propias filas conservadoras y tras días de convulsiones en los mercados que mostraban dudas de la capacidad del Ejecutivo para asumir la deuda pública generada por la bajada de impuestos. Esta crisis es la más grave que afecta al nuevo gobierno de Liz Truss, que accedió al poder hace menos de un mes. Septiembre ha sido un mes bueno para el sector del automóvil en Canarias. Las matriculaciones han crecido un 14%. La mala noticia es que aún siguen un 30% por debajo de las cifras prepandemia. Con todo, el inicio de la temporada alta en el turismo da aire al sector. Isabel Baeza. Lo decíamos antes, el mercado de vehículos ha crecido en Canarias un 14% en el mes de septiembre respecto a septiembre del año anterior, pero se encuentra todavía un 30% por debajo respecto a los niveles prepandemia, respecto a 2019. Los principales problemas que atraviesa el sector ahora mismo son la falta de componentes, lo cual refleja una escasa disponibilidad en el sector y también afronta la creciente subida de los tipos de interés. Todo ello se traduce en que el sector espere cerrar este año con un 30% de crecimiento respecto a 2021, unas cifras que le permitirían mantener por lo menos los números que están actualmente. Como dice el sector, es difícil predecir los próximos meses y cuál va a ser el comportamiento en los próximos meses de la economía en general. Es el verdadero quebradero de cabeza del sector del automóvil. Los tipos de interés se han convertido en la mayor preocupación de los que quieren comprar un coche y es lo que más está influyendo en la intención de compra. Hay que tener en cuenta que un 90% de las operaciones se financian. El primer efecto es el encarecimiento inmediato, prácticamente, de los créditos al consumo, no solo en el automóvil, sino en el resto de sectores. Y el segundo efecto es un efecto, digamos, de ahuyentar al cliente, ¿no? Porque el cliente dice, bueno, si la hipoteca me sube, ¿cuánto me va a subir el coche? Los tipos de interés, si suben, eso va a perjudicar. Yo creo que no solo al automóvil. Al automóvil puede que más porque son productos caros y una subida de tipo de interés puede tener un reflejo importante. Pero yo creo que va a ser un efecto en toda la economía. Como también perjudica la falta de componentes y su consecuencia inmediata, la falta de vehículos disponibles a corto plazo. El sector ha pasado de un 90% de disponibilidad a tan solo un 20%. No poder entregar todo lo que se vende durante un mes es bastante complicado y sobre todo nos preocupa porque hasta ahora habíamos vivido siempre efectos contrarios. El dato positivo llega de la mano del sector turístico, que tira de las ventas hacia arriba. El sector turístico influye porque se venden coches a las empresas de rentacar y lógicamente estas empresas pues son las que ahora con la temporada alta están demandando vehículos, ¿no? Y eso siempre ha sido un pulmón para Canarias. Con todo, la expectativa del sector es cerrar el año con un crecimiento del 30% respecto a 2021, manteniendo los números pero perdiendo 1.000 ventas mensuales respecto a 2019. La Cámara de Diputados rusa ratificó este lunes los tratados de anexión de las ciudades ucranianas a Rusia firmados el pasado viernes. El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que estos documentos supondrán que las 4 regiones tendrán como lenguaje oficial el ruso, aunque se permitirá la lengua ucraniana y su nueva moneda nacional será el rublo. Se les consultará a los ciudadanos para establecer las fronteras de estas regiones anexionadas. Pedro Sánchez se ha reunido esta mañana con las camareras de piso en Mallorca. El presidente se ha comprometido a seguir dignificando sus condiciones laborales, un sector cuyo trabajo es imprescindible para que el turismo siga creciendo. Uno de los principales temas tratados fue la jubilación anticipada, una situación complicada en una profesión que se caracteriza por la temporalidad. En las camareras de piso no podremos llegar a la jubilación de 67 años, como está estipulado actualmente, que van a tomar todas las medidas necesarias y a realizar todos los baremos que sean posibles para que podamos jubilarnos anticipadamente sin tener ningún tipo de reducción en nuestras pensiones.
Y justamente es la hostelería, uno de los principales motores de la economía canaria. Solo en nuestro archipiélago existen más de 20.000 negocios vinculados a la restauración. Santa Cruz de Tenerife es la segunda ciudad canaria con más licencias. Este lunes han querido reconocer su trabajo con la colocación de una escultura por el Día de la Hostelería, el próximo 11 de octubre. Un monumento efímero que destaca el esfuerzo de un sector que después de la pandemia está sufriendo otra crisis con la subida de los precios. Que la pospandemia parecía que la cosa estaba subiendo y mejorando, pero claro, este problema tras la guerra de Ucrania y demás, pues estas subidas de precios que nos han afectado a todos también están haciendo muy complicados los márgenes, la gente tiene un poquito menos de margen para salir. Aunque hay ayuntamientos que sí están haciendo promoción a través de las rutas de la tapa, a través de ahora que se ha celebrado Gastrocanarias y que se ha celebrado y que varios ayuntamientos han estado presentes, pero yo creo que se necesita mucho más porque esto es un gran motor. Son las manos que preparan el café cada día en este local. Robert cuenta con 30 años de experiencia en este bar cafetería de la Villa de Valverde, heredando una profesión que requiere tantas horas como pasión. Hace muy pocos años que yo me enteré que la hostelería tenía su día. Trabajando en este medio desde los 14, tengo 45, pues ya son 30 años de profesión. Que haya todavía hostelería, que se pueda seguir luchando por nuestra profesión y poder seguir dando lo mejor de nosotros. La clientela es la mejor compañía en un trabajo que va más allá de ser autónomo. Somos pequeñas empresas, cada negocio es igual que cada casa, ¿no? Cada negocio es un mundo y cada casa es un mundo. Nuestro negocio, gracias a Dios, es muy estable en el tiempo. Llevamos aquí ya casi 50 años, como tú dices, desde que me empezó mi padre, y la clientela que nosotros tenemos es una clientela súper fiel. Y sin olvidar a las personas que se dedican a la hostelería y la restauración. Siempre pasan mil cosas y hay que intentar mantener la calma y el tipo y darlo todo. Seguimos hablando de gastronomía, porque Tenerife ha acudido allí a la 24 edición de San Sebastián Gastronómica, un evento donde se reúnen expertos del sector. La isla ha querido destacar los productos más emblemáticos del sector primario, como el vino o la miel. Lo hacen a través de talleres o catas tematizadas. Desde el Cabildo pretenden que Tenerife se conozca por sus playas y espacios naturales, pero también por su gastronomía y sus más de 4.000 restaurantes. Hemos empezado un camino para mostrar una vez más la importancia del producto del sector primario y la importancia de su vinculación con las emociones y las vivencias que puedan tener nuestros visitantes en la isla de Tenerife. La Laguna en Tenerife ha podido celebrar la Feria de Turismo, que había sido retrasada por las lluvias. Desde hoy y hasta el próximo miércoles, en la Plaza de la Catedral, los turistas y locales podrán conocer las curiosidades del municipio a través de información turística, realidad virtual, una degustación de gastronomía local de kilómetro cero y música en directo. Además, la feria cuenta con una exposición fotográfica del concurso Mi Rincón Favorito. Tenemos también las rutas, historias y árboles de la laguna. Unas rutas que recorrerán distintos puntos de nuestro municipio. El Partido Socialista se ha reunido este lunes en Fuerteventura con el sector empresarial de la isla. El secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, ha analizado con los empresarios majoreros los avances en materia de empleo y economía que se han alcanzado en los últimos 4 años en Fuerteventura. Torres ha querido destacar el papel que un partido de izquierdas puede jugar en la economía de las islas. En ocasiones hay tópicos que se derrumban, ¿no? Hay quienes dicen que las izquierdas no sabemos manejar la economía. Hoy Canarias tiene más gente trabajando que nunca, con empleos que son estables, que son indefinidos, que además hace que tengamos más población femenina trabajando en Canarias como nunca, y eso se hace con políticas progresistas. El estratopuerto de Fuerteventura está un paso más cerca. Se trata del uso de plataformas pseudosatélites y drones. Hoy se ha puesto la primera piedra a la base en la isla que permitirá enviar vehículos no tripulados a grandes altitudes para la observación detallada de la superficie terrestre. Esta imagen pronto será una realidad en Fuerteventura. Los pseudosatélites de gran altitud despegarán y aterrizarán en una base que estará finalizada dentro de un año. Tecnología de primer nivel en el ámbito de las telecomunicaciones y la observación de la Tierra. Diversificar la economía, porque abrimos hoy también a Fuerteventura el que sea un espacio de formación de jóvenes investigadores, de universidades que tendrán aquí un lugar donde aprender y donde formarse.
Hoy se ha puesto la primera piedra de lo que se convertirá en una pista de 900 metros en una superficie de más de 1 millón de metros cuadrados. Nos van a situar no solo en el ámbito autonómico, sino en el nacional, como una referencia para este tipo de proyectos y de iniciativas que juegan con la innovación y la sostenibilidad. Una sede de ensayos, desarrollo e innovación donde recibir datos satelitales. Nos vamos ahora a La Palma porque los estudios confirman la presencia de gases en la zona de exclusión de Puerto Naos y La Bombilla. El Comité Asesor del Plan de Emergencias ha propuesto algunas soluciones para mantener despejadas las zonas comunes. El sonido de los detectores de gases mantiene en alerta a los investigadores que repiten de forma constante los estudios en Puerto Naos y La Bombilla. Los vecinos no pueden acceder a unas zonas que llevan más de un año confinadas y sin mantenimiento. El Cabildo va a permitir labores de limpieza a profesionales. Empezar con la limpieza de los edificios del litoral. Hemos contratado una empresa externa con un plan de prevención y evacuación, asimismo acompañado esta empresa por nuestros técnicos con sus equipos de respiración autónoma y sus medidores para entrar a limpiar los patios y también las azoteas. El de los gases es uno de los problemas que más preocupan entre los miembros del PEINPAL, por lo que será tema de constante debate. Para hablar monotema, el tema de gases en el litoral y tomar medidas en cuanto a acotar lugares y tomar decisiones a la hora de poder entrar los vecinos en aquellas zonas en donde los niveles de gases estén dando bien. Ningún estudio da una fecha definitiva a la presencia de gases difusos, principalmente dióxido de carbono, una situación que mantiene en vilo a los vecinos afectados. También preocupa en La Palma la recuperación del sector agrícola. Ya han concluido los trabajos de la nueva red de riego de la zona de San Isidro, que permitirá la llegada de agua a fincas que habían quedado aisladas por las coladas y con los canales hídricos destruidos. La nueva obra, ejecutada en un entorno muy complejo por las altas temperaturas, permitirá además hacer llegar el agua a la zona costera. 3 tubos diferentes que dan agua a esta zona de San Isidro, pero también otros tubos que van directamente a la segunda colada de lava para desde allí bajar hasta la franja litoral, hasta Puerto Naos, para poder dar agua a toda la zona también de Las Hoyas y del Remo. El jefe de oncohematología del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria criticaba hace unos días la lentitud con la que se afrontan las obras de la nueva torre pediátrica de ese complejo y denunciaba las filtraciones por la lluvia o la falta de espacio. Hoy la gerente del centro ha asegurado que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo por renovar diferentes áreas. Y estamos confiando, el jueves se aprobó en Consejo de Gobierno ya el gasto, que estas incidencias se resuelvan lo antes posible. Yo también tengo que aclarar que en los últimos años especialmente se ha hecho un gran esfuerzo y se han invertido muchísimos recursos en la renovación de algunas áreas. En Tenerife, una mujer de 63 años ha resultado herida leve en un accidente de tráfico. Un camión cisterna colisionó contra otros 2 coches esta mañana. El siniestro provocó estas retenciones que están viendo en la TF1. Las largas colas llegaron hasta el municipio de Candelaria. Vecinos de Arucas, en Gran Canaria, denuncian el efecto de las obras aledañas a Riquianes. Hablan del vertido de escombros sobre un estanque en el que habitan especies protegidas, como varias aves migratorias y ejemplares de palmera canaria. Mañana técnicos del ayuntamiento, junto con la policía, acudirán a revisar la licencia de obra. Al colindar con una zona en procedimiento de ser espacio natural protegido, la normativa obliga a valorar el impacto de cualquier alteración en el terreno. Un ecosistema que ya está formado ya con hábitats de aves y flora que no se puede tapar de esta manera, no cabe, no tiene función de ser y que las especies hay que respetarlas. Ilegal y sin registro catastral. Así viven los vecinos del edificio Brisas de Sardina en vecindario en Gran Canaria. Una situación que no ha cambiado desde 2013. Ahora la inmobiliaria dueña del complejo asegura que están trabajando para poner los suministros básicos.
Con un grupo electrógeno y cubas de agua que acuden semanalmente, viven las 132 familias de esta urbanización situada en el sur de Gran Canaria. En el año 2013, muchos de esos vecinos alquilaron su vivienda de forma regular en unas condiciones que actualmente no han cambiado. Unos honorarios que se le pagó a la inmobiliaria en su momento, con la promesa de que a los 3 meses se nos iba a quitar el grupo electrógeno. Yo llevo desde el 2013, se nos iba a quitar el grupo electrógeno y vamos a tener luz y todo. Según los vecinos, se han personado vigilantes en las puertas de sus domicilios prohibiéndoles la entrada si no aceptan las condiciones. La edificación ha cambiado de inmobiliaria y les han presentado nuevos contratos. Y si no hacemos lo que ellos dicen, nos van a dejar sin luz y sin agua. Aquí, como ven, hay familias con niños. Están enumerados las viviendas, números de apartamentos, y nos los quitan de aquí directamente. Una situación insostenible por la que reclaman. Presente el dueño para podernos nosotros reunir con él y llegar a un acuerdo. Nosotros no estamos negándonos a pagar. Desde la inmobiliaria afirman que es un proceso que comenzó en diciembre del pasado año y que tan solo falta el certificado final de obra para que tenga cédula de habitabilidad. Sus intenciones: terminar las obras, poner los suministros necesarios y convertirlo en un edificio de protección oficial de carácter privado, a través de la subvención que le ha concedido el Gobierno de Canarias. Las aulas marinas de la actual piscifactoría de Playa Quemada tienen los días contados según el Cabildo de Lanzarote. Una afirmación que hace la entidad insular después de certificar el rechazo del recurso presentado por la empresa y la exigencia del Gobierno de Canarias para que las aulas sean definitivamente desmanteladas. La actividad acuícola en Playa Quemada comenzó en el año 2001 y en el verano de 2021 se decretaba el cese de la explotación. Hasta el momento, todos los estudios que se han realizado apuntan a un efecto negativo y regresión de cebadales y el ecosistema marino. Se necesitan 300 bolsas de sangre al día para cubrir las necesidades en Canarias. Podemos donar en los centros fijos del Instituto Canario de Hemodonación o en sus unidades móviles que cada día salen a la calle. Unidades como esta, que se trasladó hoy a la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife para acercar y facilitar a los agentes y a sus familiares la opción de donar. Es un punto que viven unas 500 familias que voluntariamente quieren donar sangre, sí. De hecho, yo también soy donante y prefiero venir aquí que no tener que ir al centro para donarlas. La arquitectura pone cada vez más atención en construir edificios sostenibles, pero también más saludables. El Cabildo de Gran Canaria ha inaugurado la exposición Arquitectura y Salud. Se trata de 14 proyectos ya en marcha de la propia corporación que han puesto el énfasis en lograr que sean, por ejemplo, lugares con una temperatura agradable, una buena acústica, sin problemas de accesibilidad o que cuenten con energías limpias. Puede jugar un papel muy importante, generar espacios saludables, garantizar que en los espacios, todo esto que estamos trabajando también en el Cabildo de Gran Canaria, de la sostenibilidad, generar espacios seguros, medioambientalmente sostenibles, también juega un papel fundamental. Tiene también que ver directamente con la salud. Más de medio siglo dedicada al transporte es lo que lleva Mari, una vecina de Tenerife que fue una de las primeras mujeres en España en conducir una guagua hacia las rutas que no querían sus compañeros. Así se abrió camino en una profesión que tradicionalmente ha sido de hombres. Esta tinerfeña es una de las primeras conductoras de guagua de nuestro país. La primera mujer conduciendo guagua era yo, en España. Lo tuvo muy claro desde joven y a pesar de los obstáculos se hizo un hueco en un mundo de hombres. Era una rama muy machista. Bueno, también sigue. Y yo decía que yo quería entrar y quería entrar. Pero no me dan la tarjeta. Me fui a Madrid. Lo más lejos que había ido yo es de mi pueblo a La Laguna. Y lo consiguió, tal es su vocación que cogía las rutas que nadie quería. Cogiendo rutas de los que mis compañeros no les interesaban. Incluso llegó a hacer algunas rutas sin cobrar. 10 años sin cobrar ni una peseta. Yo no le tengo miedo a conducir, aparte era muy feliz. Y la guagua que los choferes no querían, que eran las que son largas de rueda a rueda, esas las cogía yo. A sus 76 años sigue al frente de su empresa que levantó de la nada y con mucho esfuerzo. Yo llego aquí a las 6 de la mañana, la primera. Pionera en varios sentidos, en 2020 fue galardonada como mujer emprendedora, ya que es la única mujer o de las pocas canarias en ser propietarias de una empresa de transporte. A su cargo tiene 76 guaguas que dan de comer a más de 60 familias.
La tradición se recupera hace 11 años y a día de hoy el municipio de San Juan de la Rambla la mantiene. Las nuevas generaciones reviven una costumbre que tiene mucho que ver con un alimento característico de las islas, los chochos. Cargadas, con sacos en la cabeza, bajaban antaño la cumbre cargando los chochos. El remojo de los chochos, que antiguamente la gente bajaba de las partes altas del municipio hacia la costa. Y cuando se hacía la recogida era eso, en el mes de octubre. Sacos de chochos en la casa, con lo problemático que era cargar agua. Le salía mejor traerlos al mar. ¿Qué pasa? Que eso acelera mucho el proceso, ya no son 7 ni 8 días. Eso te lo reduce y tú a los 4 días ya te los puedes comer. Creo que son iniciativas que debemos de seguir, ya que ni en la escuela ni en la primaria no se da nada de esto y esto hay que recuperarlo. Y que pienso repetir porque realmente es muy divertido y te traslada un poquito la época en la que esto se hacía por necesidad. Una muy buena experiencia y enriquece bastante. Una vez aquí, los chochos permanecen varios días en remojo para quitarles el sabor amargo que los caracteriza. Después los degustarán el sábado en la fiesta del humo. Y tras el remojo de los chochos, el sábado decenas de vecinos portarán hachos y mechones de fuego para celebrar las fiestas en honor a la Virgen del Rosario. La Gomera ha celebrado el día de su patrona, la Virgen de Guadalupe, lejos de su lugar habitual. Eso sí, el cierre de la carretera de acceso a la ermita de Punta Llana por los desprendimientos que ocasionó la tormenta tropical Hermín ha obligado a trasladar la Eucaristía a la iglesia de la Asunción. A pesar de que el ciclón tropical Hermín ha trastocado los planes en un día tan importante para los gomeros... Que viva la Virgen de Guadalupe, patrona de La Gomera. Porque aunque los desprendimientos en la carretera de acceso a la ermita de Punta Llana han obligado a trasladar la misa a la iglesia de la Asunción, la fe y la emoción de los más devotos continúa intacta. No poder ir a Punta Llana, pues estamos aquí. La tenemos en nuestro corazón y la tenemos presente también en nuestra parroquia de la Asunción. Las circunstancias son las que son y debido a todo esto pues no queda más remedio que estar por aquí. Y es que el 3 de octubre la isla de La Gomera es siempre una fecha muy especial. Tan especial que algunos vienen incluso desde otras islas. No es la primera vez, hemos venido ya unos 8 o 9 años. Y si bien es verdad que esta vez nos han dado las mejores circunstancias, las cosas pasan por algo. Porque esa pequeña desilusión se verá recompensada el próximo 3 de octubre en año de bajada. Proveedores que trabajan con Global normalmente. La guagua de las promesas llega a Teror después de recorrer Gran Canaria cargada con 10 toneladas de alimentos. Esta iniciativa nació hace 3 años con la pandemia, cuando no se podía realizar la promesa a la patrona debido a la situación sanitaria. Cada ruego o promesa virtual se convertía en 1 kilo de alimentos para los más necesitados. Junto a ellos y las colaboraciones de diferentes entidades se distribuirán en total 40 toneladas de alimentos entre las familias con menores recursos de la isla. El conocido periodista Jesús Quintero ha fallecido hoy a los 82 años tras varias afecciones cardíacas y respiratorias. Quintero se hizo conocido en todo el país por el programa nocturno de radio El Loco de la Colina y posteriormente continuó su éxito en televisión con los espacios El Perro Verde y Ratones Colorados. Quintero llevaba tiempo retirado en Huelva. Personalidades de la política y el periodismo han lamentado el fallecimiento del comunicador. Vamos ahora con los deportes, un adelanto de lo que nos va a contar Daniel Álvarez. El fin de semana dejó campeonatos decididos en el agua en diferentes competiciones. Otras, sin embargo, acaban de comenzar, como el baloncesto. Y en cuanto al fútbol, no acabaron contentos ni Las Palmas ni Tenerife, y mucho menos Daniel Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches, sus entrenadores, ¿no? No, y se notó. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas noches. 1 punto consiguieron nuestros representantes en la Liga Smartbank, pero por cómo se lograron esos empates saben a muy poco. Especialmente en el caso amarillo, la victoria se les escapó en el último suspiro, y eso que la ventaja era de 2 goles. Además, la visita al Mirandés deja nuevas bajas. El Tenerife quedó condenado por un nuevo error individual en zona defensiva. Su principal caballo de batalla esta temporada, Ramis y García Pimienta, no ocultaban su enfado. Y el Lenovo Tenerife afronta el inicio de un nuevo curso en la Champions, donde defiende título. El miércoles empieza en casa una nueva aventura, aupado por su liderato en ACB, pero lastrado por importantes bajas en el juego interior. El Gran Canaria, por su parte, espera hasta la próxima semana para la Eurocup, mientras analiza los motivos de su derrota en Málaga. Hay más cosas que contar. Esta semana arranca la Liga Femenina Endesa, de nuevo con 2 equipos canarios. Lo vemos enseguida. Enseguida, estamos en unos minutos contigo, Dani.
Bueno, ya nos estábamos acostumbrando a un clima más otoñal gracias a las lluvias de la semana pasada, pero hoy Manu Cruz vuelve de nuevo la calima en las islas, afectando sobre todo a la parte occidental. Así es, Pilar, un episodio de calima que ha afectado sobre todo a las islas como el Hierro, Tenerife y La Gomera, y que según la Agencia Estatal de Meteorología se va a prolongar hasta este miércoles. Un polvo en suspensión que ha afectado también esta mañana a la llegada de 2 vuelos hacia La Gomera procedentes de Tenerife y de Gran Canaria, y también otro de Tenerife Norte que ha sido desviado hacia el sur por la baja visibilidad, y es que en el aeropuerto de Alagero era imposible apreciar nada más allá de 4,5 kilómetros. Con este ya son 10 los episodios de calima que llevamos este año en Canarias, Pilar, un clima que parece que va a cambiar este fin de semana con la llegada de las lluvias. Llegó con retraso el veranillo de San Miguel, pero lo ha hecho acompañado, sí, de la calima. Una visitante ya ha sido a las islas. Este año hemos tenido más de una decena de episodios intensos de polvo en suspensión. Ya saben, visibilidad reducida, sensación de bochorno. La alergia que me molestan los ojos. Estamos todos cayendo, la verdad, resfriados. No es que sea muy agradable, pero bueno, es lo que toca. Hace falta un poquito de lluvia, un poquito de calor. Yo soy gallego y sí, veo el cielo un poquito oscuro, pero maravilloso. En esta ocasión a priori no será tan intensa, durará hasta el miércoles y los termómetros alcanzarán los 30 grados en todas las islas. Así ha estado este lunes en Los Realejos, en el norte de Tenerife. Por parte de la Agencia Estatal de Meteorología no hay avisos que alerten de su presencia. Eso sí, en islas como La Gomera, El Hierro o Tenerife se está haciendo notar con picos que rozan las 800 partículas PM10 por metro cúbico. Según los baremos que determinan la calidad del aire, a partir de 150 partículas ya es extremadamente desfavorable para la salud. Y ahora estaban anunciando que igual venían lluvias, o sea que esto no es quien lo entienda. El tiempo está más bien para darse un bañito, porque las aguas no llegan. Sí, el agua llegará. Se esperan lluvias para finalizar la semana y esperemos con ellas retirar la calima. Tras una semana después de Hermín, los vecinos de la aldea de San Nicolás en Gran Canaria siguen recuperándose de sus efectos. Muebles, electrodomésticos y maquinaria de obra se vieron afectados. Provocó también que varias zonas estuvieran incomunicadas. El ayuntamiento creará una oficina para atender a los vecinos perjudicados. Sí, la oficina que estará a disposición de todos los que tengan algún tipo de daños en sus viviendas, pues tendrán que ir a oportunidad, conjuntamente con otras administraciones, como el Ministerio del Interior pone una línea de ayuda. Porque entró mucho barro y piedra, y eso es lo peor, y destrozó todas las maquinarias que estaban dentro, las lleva a perder. Los muebles sí, por ejemplo canapé, y eso se tuvo que sacar todo para afuera. Yo lo estaba incluso lavando todo para no tirar. Quedan 2 meses para el inicio de la temporada de esquí en España, pero la primera nevada no se ha hecho esperar. Las montañas ya están teñidas de blanco en los Pirineos catalanes, franceses y aragoneses. También en Andorra y Sierra Nevada. Los copos han caído en altitudes no muy altas, unos 1.800 metros aproximadamente. El motivo, la erupción de una masa de aire muy fría que provocó el desplome de los termómetros, dejándonos estampas como esta. La primera semana de octubre ha comenzado con calima, como hemos visto. Victorio Pérez, al parecer va a durar un par de días, ¿no? Pues sí, Pilar, buenas noches. Ya se lo estamos contando, nos va a acompañar varios días más. Después lo vamos a ver con detalle en la previsión, con todos los mapas. Y por si fuera poco, mañana también habrá intervalos de nubes medias y altas en el cielo de las islas de mayor relieve. Se podría formar nubosidad de evolución convectiva en las cañadas del Teide, e incluso llover por la tarde. Después de los deportes lo vemos con más detalle y en una hora menos subimos a un ultraligero y encontramos una cascada espectacular. Hasta ahora. Enseguida una hora menos y también esta noche a las 10:15 comienza en esta casa Embajadores de Canarias para el Mundo. Yo siempre digo que una televisión de cercanía y de proximidad es una televisión más que para verla, pensada para que nos veamos en ella. Y lo que vamos a ver en Embajadores pues es a todos esos canarios que por una circunstancia u otra han tenido que abandonar esta tierra, pero la siguen llevando muy dentro. Canaria en Guanacaste, Costa Rica, y hoy conocerán mi historia en Embajadores.
Ella es una de las protagonistas de este nuevo programa que se emitirá cada lunes y en el que visitaremos a canarios que viven fuera de las islas. Desde una canaria medallista olímpica en Norteamérica, a una animadora cinematográfica en Corea, a un gerente de mantenimiento de carreteras en Estados Unidos. Son algunos de los protagonistas de esta primera temporada. En total vamos a recorrer 22 países y 30 ciudades. Bueno, pues esta noche vamos a conocer a esos embajadores de Canarias para el mundo. Pero antes llegan los deportes con Daniel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. En BP nos gusta ser parte del viaje de tu vida. Por eso, con el programa Mi BP, puedes ahorrar en cada repostaje y disfrutar de muchas más ventajas. El gol del empate es en el minuto 6 del descuento de la primera parte, el gol del empate de ellos, y los otros dos goles han sido en los últimos 3-4 minutos. Hay que estar concentrados hasta el final. Claro, el fútbol va de compensar, castiga, y cuando no haces las cosas bien y cometes errores, pues luego hay que remar mucho. No podemos regalar así estos puntos que me duelen. Que la gente nos sirve en ese momento a todos es normal. Dos formas de empatar, pero ninguna al gusto de sus entrenadores. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Unión Deportiva Las Palmas y Club Deportivo Tenerife se tuvieron que conformar con un punto este fin de semana. A los amarillos les remontaron 2 tantos de ventaja y a los blanquiazules les penalizó un error defensivo individual. Así reaccionaban los técnicos. Ponernos 1-3, jugando creo que bastante bien, haciendo méritos y con ocasiones muy claras para meter algún gol más, que en el minuto 94 pues se acabe empatando el partido, pues es para estar muy jodido. Falta de concentración. Falta de concentración estos errores porque los cometen, bueno, la semana pasada 10 a 2 jugadores con una capacidad técnico-táctica extraordinaria.
Y así quedan nuestros equipos en la clasificación tras la octava jornada de la Liga Smartbank. La Unión Deportiva pierde el liderato de la categoría tras empatar a 3 con el Mirandés y se distancia 2 puntos del primer puesto. Y el Tenerife permanece en 15ª posición. El empate a 1 con el Sporting no le permite escalar puestos. Las Palmas pagó cara su desconexión en los últimos minutos de juego en Andúba, de tener los 3 puntos a regresar a casa con uno solo y cruzando los dedos para que el Alavés, que recuperó el liderato esta jornada, no ganase su encuentro. Los de García Pimienta no supieron mantener el 1-3 a su favor, se condenaron con su error en el segundo gol del encuentro de Raúl y en el de Manu, que supuso el 3-3. Pero Las Palmas además pierde a 2 jugadores para el próximo partido. Coco se retiró en el 14 con dolor en un tobillo tras un encontronazo con Pinchi y también se tuvo que marchar antes del descanso Marc Cardona por una lesión en el isquiotibial. Ambos pendientes del parte médico para evaluar las lesiones. Sandro, que suplió al delantero catalán, sintió molestias y el técnico reconoce que tanto contratiempo pudo influir en el resultado final. Hemos tenido la lesión de Coco nada más empezar, la lesión de Marc Cardona y hemos acabado al final con Alex Suárez con problemas, con Óscar Clemente, entonces estábamos un poco mermados en ese sentido. Pues los amarillos necesitan ahora no perder el pulso al nuevo líder de la categoría, el Alavés, para recuperar la primera posición. Y eso pasa por ganar el sábado en el Gran Canaria al Ibiza, que ayer se imponía 3-2 al Lugo con 2 goles del gran canario Cristian Herrera. Un equipo de menos a más en este arranque liguero y que con este resultado pasa de la 18ª a la 14ª posición en la tabla. El guión del Tenerife Sporting fue distinto. Gol en contra y tanto de reacción para rescatar un punto. Pero tras 8 jornadas queda claro que el principal problema está en la defensa. Solo 6 equipos de la categoría han encajado más que los blanquiazules de momento. Intentas hacerle reflexionar. Y te pones tú a niveles de intensidad de los que quieres que se pongan ellos en el campo. Luis Miguel Ramis no está contento con el rendimiento del equipo en este arranque de temporada. La falta de concentración y de intensidad a la hora de defender durante estas 8 primeras jornadas les ha llevado a sumar 9 puntos de 24 posibles. No puede tener un balón, una circulación, una línea de 3 nuestra y que solo un rival, un delantero, Cristo, nos tape la línea a los 3 jugadores. No puede ser. Con 10 tantos encajados hasta la fecha, solo 6 equipos, Málaga, Mirandés, Lugo, Ibiza, Ponferradina y Villarreal B, han recibido más goles que el Tenerife. Debilidad defensiva que se suma a la falta de puntería. Los blanquiazules generan muchas ocasiones, pero no marcan. Apretamos, ponemos centro, ocasiones, sumamos pases y todo, pero es fútbol así, no te garantiza que vas a marcar goles, pero nosotros hacemos que teníamos que hacer y es una pena que no ganamos partido hoy. Por delante, Ramis tendrá ahora 5 sesiones de entrenamiento para volver a la senda de la victoria tras encadenar 2 empates consecutivos. Pues lo intentará en su visita al Albacete, un recién ascendido que ayer saldó con triunfo su visita al Leganés. Ese resultado es un buen resumen del inicio de temporada del conjunto manchego. Mejor a domicilio que en casa. El equipo dirigido por Rubén Alves tiene un rendimiento sobresaliente como visitante. 3 victorias en 4 partidos, pero se le atraganta un poco más jugar en el Belmonte. Una sola victoria en el mismo número de encuentros. El Barça es ahora el líder de primera, le favoreció el empate del Real Madrid ante Osasuna. Y en la Liga F la visita del UDG Tenerife al Betis significaba el reencuentro con su ex técnico Francis Díaz, que no acabó de forma agradable.